Julián Ortega tenía 32 años la tarde en que la camioneta apareció por el camino de Terracería. En San Andrés, Yucundá, casi nadie llegaba sin que el pueblo lo supiera antes. Los caminos de la Mixteca oaxaqueña no invitan a perderse por accidente. Para entrar había que querer entrar. Había que saber cuál desvío tomar después del puente seco, en qué curva dejar la carretera angosta y meterse por la brecha de polvo que subía entre nopales, piedras blancas y milpas cansadas por el sol. Por eso, cuando aquella camioneta gris se detuvo frente a la tienda de abarrotes de Doña Catá y levantó una nube de tierra que tardó varios segundos en asentarse, todos voltearon a verla. Julián estaba bajando 2 costales de maíz de la parte trasera del triciclo de carga. Tenía las manos llenas de polvo, la camisa pegada a la espalda por el calor y ese cansancio viejo que se les queda en el cuerpo a los hombres que no se sientan realmente en todo el día. Al escuchar el motor, levantó la vista apenas por costumbre. Pensó que sería alguien buscando refrescos fríos o preguntando por el camino a Tlaxiaco. Pensó cualquier cosa menos lo que estaba a punto de pasar. De la camioneta bajó un hombre que no era de ahí. Tendría unos 37 o 38 años. Más alto que Julián, moreno claro, con barba de 2 días y una camisa azul arremangada hasta los codos. No tenía pinta de vendedor ni de funcionario ni de turista perdido. Tenía la pinta extraña de los hombres que vienen siguiendo algo durante mucho tiempo y al final no saben si alegrarse o asustarse cuando por fin creen haber llegado. Miró la tienda, miró la iglesia pequeña del pueblo al final de la calle de tierra, miró el árbol de pirú donde los viejos jugaban dominó por las tardes. Después miró a Julián. Y se quedó quieto. No fue una quietud normal. Fue esa inmovilidad absoluta que aparece cuando alguien reconoce algo antes de entenderlo. Como si el cuerpo hubiera visto primero y el pensamiento viniera corriendo detrás, tratando de alcanzar lo que ya pasó. Julián sintió una incomodidad rara. No miedo todavía. Algo más extraño. El hombre tenía los ojos oscuros, casi negros, con una línea ámbar cerca de la pupila que a Julián siempre le habían dicho que había sacado de su madre. Tenía también una forma muy específica de apretar la mandíbula cuando estaba conteniendo algo. Julián se la había visto a sí mismo en el espejo cientos de veces, sobre todo desde los meses en que su madre empezó a enfermarse y el dinero dejó de alcanzar incluso cuando hacía cuentas 2 veces. El desconocido dio 2 pasos hacia él. Le preguntó si se llamaba Julián Ortega Cruz. Julián dijo que sí. El hombre tragó saliva. Se pasó una mano por la nuca, miró un segundo hacia el suelo y después volvió a levantar la vista. Lo hizo como quien sabe que lo siguiente va a cambiarlo todo y aún así ya no puede echarse para atrás. Mi nombre es Gabriel Fuentes, dijo. Y creo que tu madre y la mía eran la misma mujer. Julián no entendió la frase de inmediato. La entendió por partes. Primero el nombre. Después la palabra madre. Después esa última parte, la misma mujer, que le entró al pecho con retraso, como entran a veces los golpes en los sueños, un segundo tarde pero con toda la fuerza. Se quedó mirándolo sin moverse. Alrededor, el pueblo siguió respirando. Se escuchó a un niño corriendo detrás de una pelota desinflada, el golpe metálico de una cuchara en un vaso dentro de la tienda, un perro ladrando más abajo. Todo normal. Todo como siempre. Pero algo se había desacomodado. Julián dejó el costal de maíz sobre el triciclo sin darse cuenta de que lo estaba soltando mal. El costal cayó de lado y abrió una pequeña nube de harina en el aire. No le prestó atención. Dijo lo primero que le salió. Mi mamá se murió hace 5 meses. Gabriel no respondió de inmediato. Cerró los ojos apenas, como si esa frase le hubiera pegado en un lugar que ya venía roto desde antes. Cuando volvió a abrirlos, no tenía una expresión de sorpresa completa. Tenía la expresión más triste, la de quien llevaba demasiado tiempo temiendo una noticia y aún así no estaba preparado para escucharla. Lo siento, dijo. Julián lo siguió mirando. No sabía si quería hacer preguntas, echarlo del pueblo o pedirle que repitiera todo desde el principio porque nada tenía sentido. Su madre, Clara Cruz, había muerto en enero. Había muerto en el cuarto del fondo de la casa de adobe donde él había crecido, con el crucifijo torcido sobre la cama y la ventana que nunca cerraba bien dejando entrar el aire helado de la sierra. Durante los 2 años anteriores, Julián la había cuidado solo. Le había dado las pastillas, le había contado los minutos entre una tos y la siguiente, le había sostenido la espalda cuando ya no podía sentarse sin ayuda. Había estado ahí en cada cosa. Y en ningún momento, en ninguna noche, en ninguna madrugada, su madre le dijo que en algún lugar existía otro hijo suyo. O tal vez sí intentó decírselo. Ese pensamiento apareció sin avisar, incómodo, igual que una astilla. Porque 3 semanas antes de morir, Clara lo llamó a su cuarto de noche, con esa voz débil que ya parecía venir de lejos incluso cuando ella seguía enfrente.
Le dijo que debajo de la cama había una caja de lata que él debía abrir cuando ella ya no estuviera. No le explicó nada más. Julián, en medio del miedo, de los sudores fríos y de esa ilusión tonta que uno conserva hasta el último momento de que la muerte todavía puede esperar, no insistió. Abrió la caja después del entierro. Encontró recibos viejos. Una medalla de la Virgen. 2 aretes impar. Una foto de él cuando tenía 6 años, descalzo, sosteniendo un trompo de madera en el patio. Y al fondo, debajo de todo, un sobre amarillento con su nombre escrito a mano. No lo leyó completo ese día. Solo vio las primeras líneas y volvió a guardarlo. La cabeza le zumbaba demasiado para cargar otra cosa. Desde entonces el sobre seguía metido en el cajón de la mesa junto a su cama, doblado de la misma manera, como si al no leerlo pudiera impedir que lo que hubiera adentro se volviera real. Ahora, frente a ese desconocido con sus mismos ojos y una voz que parecía estar caminando sobre vidrio roto, Julián entendió que ya no iba a poder seguir dejando ese sobre sin abrir. Gabriel sacó algo del bolsillo trasero del pantalón. Era una fotografía pequeña, gastada en las orillas de tanto estar doblada y desdoblada. No la extendió todavía. La sostuvo entre los dedos como si incluso el papel pesara. «Yo no vine a molestarte», dijo. «Sé cómo suena esto. Sé que llegué tarde. Pero encontré un nombre, un pueblo y una foto. La foto me trajo aquí». Le mostró la fotografía. Era una mujer joven de unos 20 y tantos años, sentada en una silla de plástico en un patio de tierra. Tenía el pelo recogido, una blusa floreada y la sonrisa apenas insinuada de la gente que no se siente cómoda en las fotos. En las piernas sostenía a un bebé envuelto en una cobija amarilla. Julián miró primero al bebé y después la cara de la mujer. Sintió que algo le bajaba por la espalda. Era su madre. Mucho más joven. Más delgada. Pero era ella. Julián levantó la vista lentamente. Gabriel seguía ahí, quieto, esperando como espera la gente que ya se acostumbró a que nadie le crea a la primera. Y Julián pensó 2 cosas al mismo tiempo. Pensó que ese hombre podía estar diciendo la verdad. Y pensó que si estaba diciendo la verdad, entonces la mujer que él creyó conocer toda la vida se había ido llevándose un silencio mucho más grande de lo que imaginó. Pero para entender por qué Gabriel Fuentes llegó una tarde de abril a San Andrés Yucundá con una fotografía arrugada y la certeza rota de venir demasiado tarde, hay que volver al principio. Cuando Clara Cruz tenía 17 años, todavía creía que el mundo podía torcerse a fuerza de voluntad. Vivía en Huajuapan de León con sus padres y 2 hermanos menores, en una casa angosta de paredes despintadas y patio de cemento donde su madre tendía la ropa desde antes que saliera el sol. Por las mañanas iba a la preparatoria y por las tardes ayudaba a su tía en un puesto de telas cerca del mercado. Tenía una forma de caminar rápida, casi desafiante, y una costumbre de hablar mirando de frente que a muchos hombres les incomodaba porque no era la forma en que se esperaba que una muchacha de barrio hablara en esos años. Conoció a Ramiro Fuentes en el puesto de telas. Él tenía 26 años y trabajaba en una distribuidora de materiales que su familia estaba abriendo en la ciudad. Llegó un miércoles preguntando por rollos de manta para unas cortinas de bodega y se quedó hablando más tiempo del necesario. Volvió el sábado. Después el martes. Después cualquier día en que podía inventarse una compra. Clara, que hasta entonces conocía la vida por la orilla, empezó a mirar el mundo desde otro lado. Ramiro le hablaba de Puebla, de negocios, de ciudades con avenidas largas y semáforos por todos lados. Le decía que ella no tenía cara de quedarse toda la vida vendiendo telas. Le decía que su forma de hablar era de alguien hecho para más. Y Clara, a los 17 años, lo creyó. El primer error grande de la vida a veces no se siente como error. Se siente como destino. Como si por fin uno estuviera entrando al sitio donde le tocaba. Así fue para ella durante meses. Los domingos salían a caminar por la plaza. Los miércoles se le llevaba alguna tontería, una paleta de leche, una revista vieja, una libreta nueva porque la había oído decir que se le estaba acabando la que usaba en la escuela. Eran detalles pequeños, pero Clara venía de un mundo donde lo pequeño también pesa. Nadie le había prestado tanta atención antes. Cuando descubrió que estaba embarazada, el cielo se le vino abajo sin hacer ruido. Tenía 18 años recién cumplidos, una prueba escondida entre 2 blusas dentro del ropero y el terror completo apretándole el pecho. Se lo dijo a Ramiro al día siguiente. Él la escuchó con la cara quieta, demasiado quieta, y esa fue la primera vez que Clara sintió una grieta en todo lo que había creído. Le dijo que necesitaba unos días para hablar con su familia. Le prometió que no iba a desaparecer. Le prometió que se iba a hacer cargo. Desapareció una semana después. Fue a buscarlo a la distribuidora y le dijeron que había vuelto a Puebla por un asunto urgente. Le dejaron un número.
Marcó 3 veces desde una caseta. Una vez no contestaron. Otra le dijo una mujer que allí no vivía ningún Ramiro Fuentes. La tercera el número ya no existía. Lo que vino después fue más duro que el abandono. Fue decirle a sus padres. El padre de Clara no gritó. Solo se sentó en una silla del patio con los codos en las rodillas y la vista fija en el piso durante un tiempo tan largo que Clara pensó que el silencio podía matar igual que los golpes. Su madre lloró. No la corrieron. No le voltearon la cara. Pero la tristeza se instaló en esa casa como se instala la humedad en una pared, lentamente, sin pedir permiso, hasta quedarse. El bebé nació en septiembre de 1988. Fue niño. Clara lo tuvo entre los brazos y supo que ya no había vuelta atrás a ninguna clase de inocencia. Lo llamó Gabriel porque el nombre le sonó a algo que podía protegerlo. Gabriel Cruz. Quiso registrarlo. Pero a las pocas semanas apareció Ramiro otra vez. No vino solo. Llegó con su padre, con un abogado y con la frialdad ordenada de la gente que está acostumbrada a que el dinero resuelva los problemas que ellos mismos causan. Dijeron que Ramiro iba a casarse pronto con una muchacha de su misma clase en Puebla, que el niño debía llevar el apellido Fuentes, que lo correcto era regularizar la situación antes de que creciera el escándalo. Hablaron de responsabilidad y de futuro, mientras el bebé dormía en una caja de madera acondicionada con cobijas. La madre de Clara los echó de la casa ese primer día. Pero volvieron. Y volvieron con papeles. Y con amenazas veladas. Y con la seguridad de quienes conocen muy bien que puede hacer la ley cuando está escrita para los que pueden pagarla. El abogado explicó que si se negaban, podían pelear la patria potestad por otra vía. Que si llegaban a juicio, una muchacha de 18 años sin dinero, sin marido y viviendo en casa ajena, tenía pocas posibilidades contra una familia establecida con recursos, negocio propio y contactos. Le dijeron que si firmaba un acuerdo amistoso, conservaría el derecho a saber del niño. Le prometieron visitas. Le prometieron cartas. Le prometieron que el pequeño sabría quién era su madre. Le prometieron muchas cosas. Clara firmó llorando tanto que apenas veía el papel. Tenía 18 años. Gabriel 8 meses. Y la sensación de que el mundo estaba siendo decidido por otros mientras ella solo prestaba la mano para que la derrota quedara en tinta. El día que se llevaron al niño, Clara no salió a despedirse. Se quedó acostada boca abajo en el cuarto, con la almohada apretada contra la cara para no escuchar el motor del carro arrancando. Su madre se sentó al borde de la cama y le puso una mano en la espalda. Clara sintió ese peso mínimo durante horas. Años después iba a recordar esa mano con más claridad que el propio ruido del coche alejándose. Nunca volvió a ver a Ramiro. Del niño recibió 2 fotografías en los siguientes 3 años. En una estaba sentado sobre una cobija de colores, mirándolo todo con unos ojos enormes. En la otra aparecía de pie, agarrado a una silla, con una camiseta blanca y la cara seria de los niños que no sonríen para la cámara. Después nada. Las cartas que Clara envió a la dirección de Puebla regresaron sin abrir. Una prima intentó averiguar por la distribuidora y le dijeron que la familia se había mudado. En una ciudad grande la gente también desaparece. Solo que lo hace con mejores puertas. Clara siguió viviendo. No porque quisiera. Porque a veces uno sigue solo porque amanece y no hay otra cosa que hacer. 2 años después conoció a Esteban Ortega, un maestro rural que llegó a Huajuapan para unas diligencias escolares. No fue un amor de película. Fue algo más humilde y más raro, paciencia. Esteban le hablaba sin exigirle nada. No la apuraba. No le preguntaba por las cosas que ella no podía contar todavía. Y Clara, que ya no creía en los hombres que prometían mundos, empezó a confiar en uno que simplemente se quedaba. Se casaron en 1992. Cuando a Esteban lo mandaron a una escuelita de la sierra, Clara se fue con él a San Andrés Yucundá. Subió a ese pueblo con una maleta pequeña, una foto escondida en un libro de oraciones y una caja de lata en la que guardó lo único que le quedaba de su primer hijo, 2 fotografías, un acta incompleta y 3 cartas devueltas con sellos de destinatario desconocido. En San Andrés intentó empezar de nuevo. Aprendió a moler emetate, a cargar agua, a caminar entre piedras sueltas sin torcerse los tobillos. Aprendió a reconocer el viento de noviembre, el olor de la tierra cuando por fin llovía, los silencios de pueblo chico donde todo se sabe y sin embargo casi nada se dice de frente. Y 3 años después tuvo a Julián. Cuando se lo pusieron en los brazos, Clara lo miró mucho rato. Lo amó con la fuerza exacta con que había amado al primero. Solo que este sí se quedó. Y con ese amor vino también la culpa. Porque los amores imposibles no desaparecen cuando nace uno nuevo. Se acomodan adentro en otro sitio. Pesan distinto. Pero pesan. Clara nunca dejó de pensar en Gabriel. Algunas noches,
Cuando Esteban dormía y Julián era apenas un bulto tibio en su cuna, sacaba la caja de lata de debajo de la cama, miraba las fotos a la luz baja de una vela y trataba de imaginar cómo iría cambiando esa cara. Si ya caminaría. Si tendría fiebre y alguien le pondría compresas en la frente. Si le habrían dicho alguna vez quién era ella. Luego guardaba todo otra vez. Y al amanecer volvía a hacer tortillas como si el corazón pudiera partirse en dos mitades iguales y seguir funcionando con normalidad. Julián creció en San Andrés Yucundá, creyendo que su familia era pequeña, cansada y suficiente. Sabía que su padre era maestro, que su madre hacía el mejor mole amarillo del pueblo y que la vida se medía en cosas simples. Si la lluvia iba a alcanzar para la milpa, si el techo aguantaría otro temporal, si el dinero del mes alcanzaría para zapatos nuevos o solo para remendar los viejos. Su padre murió cuando Julián tenía 14 años. Un infarto, dijo el médico del centro de salud, como si ponerle nombre a una desgracia la hiciera más razonable. Esteban cayó un jueves en el salón donde daba clase. Lo llevaron a Huajuapan, pero llegó muerto. Desde esa tarde, la vida en la casa se partió en dos, antes y después. Clara se hizo más silenciosa de lo que ya era. Julián empezó a trabajar además de estudiar. Iba a la secundaria por las mañanas y por las tardes ayudaba descargando costales, cargando leña, lo que saliera. Fue entonces cuando empezó a notar cosas raras en su madre. No cosas grandes. Pequeñeces que juntas hacían un dibujo. A veces la sorprendía mirando hacia el camino, con una concentración que no parecía tener que ver con nadie del pueblo. O la encontraba sentada al pie de la cama, con una caja de lata abierta en las piernas, y apenas él se acercaba a ella la cerraba sin enojo, pero con una rapidez que marcaba frontera. Una vez, cuando Julián tenía 16, la escuchó llorando de madrugada. No se atrevió a entrar. Al día siguiente, Clara tenía los ojos hinchados y dijo que era por el humo del fogón. Julián aprendió a no preguntar demasiado. No porque fuera un hijo desinteresado, sino porque la tristeza ajena a veces da miedo tocarla. Sobre todo cuando uno la quiere. Veía claro que su madre cargaba algo. Pero también veía que sobrevivía gracias a seguir cargándolo. Y uno no le quita a una persona lo único que la mantiene de pie sin saber qué va a pasar después. Terminó la preparatoria a medias. No por falta de cabeza. Por falta de dinero. Se quedó en el pueblo. Se hizo cargo de la casa. Con los años empezó a surtir refrescos y básicos para la tiendita de Doña Cata a cambio de una comisión y luego montó una pequeña venta propia desde la ventana frontal de su casa. No era mucho, pero alcanzaba. Clara envejeció de golpe después de los 50. Los años de molino, humo, desvelo y sustos le cobraron juntos. A los 56 le dijeron que tenía el corazón grande y cansado. A los 57 empezaron las crisis de tos, la falta de aire, las piernas hinchadas. Julián la llevó a consultas, compró medicinas, aprendió a distinguir cuando era una mala noche y cuando ya tocaba salir corriendo a conseguir carro para bajarla al hospital. Durante 2 años su mundo se fue reduciendo a eso: vender, cocinar, lavar, vigilar la respiración de su madre, dormir a medias. Hubo momentos en que Clara quiso hablar. Julián lo supo después, al leer la carta. Pero incluso antes había señales. Un día de noviembre, mientras se le acomodaba una almohada en la espalda, Clara le dijo de repente: «Hay silencios que no se guardan por maldad, mijo. Se guardan por miedo». Julián pensó que deliraba por la fiebre y no dijo nada. Otra tarde le tomó la mano y le pidió perdón sin contexto. Él se rió bajito y le dijo que no tenía nada que perdonarle. Clara cerró los ojos. En esa expresión había algo que él no entendió en ese momento y que meses después iba a perseguirlo durante noches enteras. La última conversación clara que tuvieron fue 3 semanas antes de que ella muriera. Era de noche. El viento se metía por la ventana mal cerrada y movía apenas la cortina. Clara lo llamó con un hilo de voz. Julián se acercó. Ella le pidió que se sentara. Le costaba respirar, pero insistió en hablar. Le dijo que debajo de la cama había una caja de lata. Que cuando ella ya no estuviera, él tenía que abrirla. Julián quiso preguntar de qué se trataba, pero justo entonces le dio un acceso de tos tan fuerte que la conversación se rompió. Cuando por fin se calmó, Clara ya estaba agotada, con los ojos cerrados y la mano fría sobre la cobija. 3 semanas después murió antes del amanecer. El entierro reunió a medio pueblo. Porque Clara era de esas mujeres que parecen calladas y pequeñas, pero cuando faltan se descubre en cuántas vidas estaban metidas. Había ayudado en partos, había prestado sal, había cuidado niños, había llevado sopas a enfermos, había cosido dobladillos sin cobrar. Julián recibió abrazos, rezos, platos de comida que no recordaba haber probado. Cuando todos se fueron y la casa quedó sola, el silencio se volvió un animal grande.
Esa noche abrió la caja. Había cosas sueltas de una vida entera, medallas, recibos, agujas, fotos. Pero también estaba el sobre con su nombre. Lo abrió sin valor real para leerlo. Solo alcanzó a ver las primeras líneas. Julián, hijo, si estás leyendo esto es porque ya no pude decírtelo en voz alta. Perdóname. Hasta ahí llegó. Lo volvió a doblar. Lo guardó. Pensó que otro día, con la cabeza menos rota, lo enfrentaría. Pero el duelo tiene formas raras. Uno posterga incluso lo que sabe que lo está esperando. Pasó febrero. Pasó marzo. Y el sobre siguió ahí. En otro lugar del país, mientras tanto, Gabriel Fuentes hacía casi lo mismo que Clara había hecho durante años. Oscar. Solo que del lado contrario. Gabriel creció en Puebla dentro de una familia que nunca terminó de hacerlo sentir completamente suyo. No lo golpearon. No lo mataron de hambre. No vivió una infancia monstruosa. Pero hay otra clase de carencia más difícil de explicar. La de crecer en una casa donde siempre te cuidaron como obligación antes que como ternura. El padre legal lo toleraba. La mujer con la que ese hombre terminó casándose lo educó con disciplina y una frialdad impecable. Ramiro murió cuando Gabriel tenía 11 años, en un accidente de carretera. Y con él se fue la única persona que quizá habría podido contarle algo claro sobre su origen. Lo criaron entre medias verdades. Que su madre biológica no había podido quedarse con él. Que era mejor no remover el pasado. Que algunas cosas conviene agradecerlas sin preguntar demasiado. Gabriel obedeció durante años. Estudió contabilidad técnica. Trabajó en bodegas, en ventas, en logística. Se hizo un hombre funcional, serio, cumplidor. Pero siempre le quedó esa incomodidad de fondo, esa sensación de ser una pieza puesta en un tablero ajeno. A los 37, cuando murió la mujer que lo crió, tuvo que vaciar una casa entera. Y en el fondo de un ropero, dentro de una carpeta con papeles viejos, encontró una fotografía de una mujer joven sosteniendo un bebé. Detrás, con letra temblorosa, había escrito un nombre que no reconoció de inmediato, Clara Cruz. Y abajo, 2 palabras más, Huajuapan, Oaxaca. Ese fue el principio. Gabriel no salió corriendo a buscar a nadie el día que encontró la fotografía. La gente suele imaginar que las revelaciones importantes cambian la vida en una escena exacta, con música interna y decisiones instantáneas. Pero casi nunca pasa así. Gabriel encontró la foto, la miró una vez, después otra, y la dejó sobre la mesa de la cocina como si todavía no entendiera qué estaba viendo. Se preparó café. Lo dejó enfriarse. Volvió por la carpeta. Ahí estaban también una copia vieja de su acta, un papel de reconocimiento con la firma de Ramiro Fuentes y un recibo de envío con una dirección borroneada de Huajuapan de León. No había mucho. Pero había más de lo que había tenido en 37 años. Esa noche no durmió bien. Al amanecer empezó a hacer lo único que sabía hacer cuando algo no le cuadraba, ordenar datos. Escribió nombres, fechas, direcciones parciales. Fue al registro civil. Habló con una tía lejana que siempre fingió no saber nada y que, al verlo llegar con la foto en la mano, de pronto recordó demasiado. Le dijo que sí, que él había nacido en Oaxaca. Que su madre biológica era una muchacha joven. Que hubo problemas, abogados, vergüenzas, todo ese tipo de palabras que la gente usa cuando no quiere decir crueldad. Gabriel siguió jalando del hilo. Llegó a Huajuapan 3 semanas después, con la foto en la cartera y un dolor de cabeza constante, de esos que no vienen del cuerpo sino de la cantidad de cosas que uno está intentando acomodar por dentro. En Huajuapan no encontró a Clara. Encontró rastros. Una vecina vieja que recordaba a una muchacha que se fue con un maestro a la sierra. Una prima segunda que dijo que quizá el pueblo se llamaba San Andrés Yucundá o algo parecido. Un señor del mercado que mencionó a un maestro Ortega y una mujer muy callada que compraba veladoras cada año cuando bajaba al pueblo. Cada pista era mínima. Pero cuando uno busca a alguien durante tanto tiempo, aprende a tratar lo mínimo como si fuera agua en el desierto. Subió a la sierra 2 veces sin dar con el desvío correcto. En una comunidad le dijeron que siguiera más al norte. En otra, una señora le preguntó para qué quería saber de gente que quizá ya ni vivía. A la tercera encontró el camino bueno. O bueno a medias, porque llegó una tarde en que el cielo estaba limpio y la luz parecía demasiado tranquila para la cantidad de años que él llevaba cargando encima. Lo que no esperaba era llegar tarde. Eso fue lo que más le dolió. No solo que Clara hubiera muerto 5 meses antes, sino la forma en que la noticia le cayó encima, de pie junto a una tienda, con el polvo del camino en los zapatos, frente a un hombre más joven que él pero con sus mismos ojos, diciéndole que su madre ya no estaba. Gabriel había imaginado 1000 escenas de reencuentro. Ninguna buena del todo,
pero al menos posibles. Una puerta abriéndose. Una mujer envejecida reconociendo algo en su cara. Una conversación difícil. Un llanto. Un rechazo incluso. Cualquier cosa era mejor que llegar demasiado tarde. Demasiado tarde no permite arreglar nada. Solo recibir la ausencia ya consumada. Julián, mientras tanto, seguía sin reaccionar del todo. Lo primero que hizo fue mirar alrededor, como si temiera que el pueblo entero hubiera escuchado la frase y ya estuviera haciendo conjeturas. Después recogió la foto con dedos torpes y se la devolvió a Gabriel. Le preguntó si quería agua. No porque esa fuera la pregunta importante, sino porque cuando el mundo se sale del eje uno se agarra de cosas concretas. Gabriel dijo que sí. Entraron a la tienda de Doña Catá. Ella estaba acomodando galletas y al ver la cara de Julián decidió no preguntar. Le sirvió un vaso de agua al visitante y se fue al fondo con una inteligencia silenciosa que solo tienen las mujeres de pueblo que saben cuando la curiosidad estorba más de lo que ayuda. Se sentaron en 2 sillas de plástico. Julián preguntó de dónde venía. Gabriel dijo Puebla. Preguntó cómo sabía el nombre de su madre. Gabriel mostró la copia del acta, la foto, el papel viejo. Habló con esa dificultad del que quiere ser exacto porque sabe que si exagera una sola cosa ya no le van a creer el resto. Contó lo básico. Que creció con la familia de su padre. Que nunca le dijeron toda la verdad. Que encontró papeles después de un funeral. Que tiró de los pocos nombres que había hasta llegar a Huajuapan y de ahí al pueblo. No dijo todo el resentimiento que traía, ni todas las veces que durante años se preguntó por qué nadie lo había ido a buscar. No dijo que había pasado noches enteras imaginando si su madre biológica lo entregó por voluntad o lo perdió a la fuerza. No dijo tampoco el miedo que sentía de que Julián lo mirara como si fuera una amenaza. Julián lo escuchó en silencio. Cuando Gabriel terminó, Julián miró hacia la calle unos segundos, después volvió a verlo y dijo algo que a los dos les cambió la respiración. Mi mamá me dejó una carta. Gabriel no se movió, pero por dentro algo se tensó. Julián explicó lo de la caja de lata, el sobre, las primeras líneas, el hecho de no haberlo leído completo. Lo dijo con culpa, como si admitirlo fuera una traición. Gabriel no lo juzgó. Entendía demasiado bien esa clase de postergación. A veces uno tarda en abrir un papel porque en el fondo sabe que no va a salir de ahí una respuesta sencilla. Y las personas cansadas no siempre tienen fuerza para la verdad completa de una vez. Vamos a mi casa, dijo Julián al final. No fue una invitación cálida. Fue una decisión seca, necesaria. Gabriel asintió. La casa quedaba a media calle, con fachada de adobe y una bugambilia medio seca colgando por un lado del portón. El corredor olía todavía a café viejo, tierra húmeda y pomada de eucalipto. Gabriel lo notó apenas entrar. Ese olor era íntimo de una forma que le dolió. Era el olor de una vida entera ocurrida sin él. Julián fue directo al cuarto del fondo. Volvió con la caja de lata. La puso sobre la mesa. Gabriel la miró sin tocarla. No sabía qué sentía exactamente. No era miedo al objeto. Era miedo a que lo que hubiera adentro confirmara que había sido olvidado. O peor, que confirmara que sí había sido amado y aún así nadie llegó por él. Julián sacó el sobre. La letra de Clara, redonda y apretada, cruzaba el papel con una claridad dolorosa. Gabriel no la conocía, pero supo al instante que esa mano había sido de su madre. Hay cosas que uno reconoce sin razón lógica. Julián lo abrió por fin. Y empezó a leer. La carta decía más de lo que Julián esperaba y menos de lo que habría bastado para que el dolor fuera sencillo. Empezaba con una disculpa. Julián, hijo, si estás leyendo esto es porque ya no pude decírtelo en voz alta. Perdóname. Antes de que nacieras, yo tuve otro hijo. Se llama Gabriel. Nunca dejé de pensar en él ni un solo día, aunque haya hecho mi vida aquí y aunque te haya amado a ti con todo lo que tuve. Si no te lo conté fue por miedo. No por falta de amor. Julián tuvo que detenerse en la tercera línea. Sintió calor en la cara, luego frío. Gabriel estaba del otro lado de la mesa, quieto, con los dedos apretados alrededor de sus propias rodillas. Ninguno sabía si lo correcto era seguir o romper la carta o salir a respirar o ponerse a llorar de una vez. Pero Julián siguió. Clara contaba la historia entera. Contaba a Ramiro, el embarazo, el abandono, el regreso con papeles, el día en que firmó porque le dijeron que si no lo hacía se lo iban a quitar peor. Contaba las 2 fotografías. Las cartas devueltas. Contaba que intentó buscarlo después, una vez cuando Julián tenía 9 y otra cuando tenía 15, pero nunca pasó de nombres sueltos y direcciones muertas. Contaba que con el tiempo el miedo le fue creciendo de otra forma, miedo de que Julián sintiera que ella había amado más al hijo perdido que al hijo que se quedó.
Miedo de que Gabriel apareciera un día y la odiara. Miedo de que ninguno perdonara nada y entonces sus dos amores terminaran mirándose con rencor por culpa de su silencio. Gabriel levantó la cabeza solo cuando Julián leyó una frase concreta. A veces me dije que era mejor que Gabriel me olvidara si eso le permitía vivir en paz. Pero ninguna madre piensa de verdad eso. Lo que yo quería era tener valor y no lo tuve. Gabriel cerró los ojos. No lloró todavía. Pero la respiración se le volvió distinta, más corta. Julián siguió leyendo hasta el final. Había una última parte escrita con letra más temblorosa. Si algún día Gabriel llega a buscar, dile que lo quise. Dile que no me fui porque quise. Dile que guardé sus fotos debajo de mi cama todos estos años. Dile que sus ojos siempre fueron iguales a los tuyos y que cada vez que te miraba a ti, una parte de mí también lo recordaba a él. Si puedes, llévale una flor de mi parte aunque yo ya no esté. Y si no puedes perdonarme tú, al menos entiéndeme un poco. La carta terminó ahí. Ninguno habló durante un rato. La casa estaba tan callada que se oía el zumbido de una mosca atrapada entre el vidrio y la cortina. Afuera pasó una moto. Más lejos un gallo cantó fuera de hora. Todo seguía como sigue el mundo, cuando una verdad enorme acaba de caer en una cocina cualquiera. Fue Gabriel quien habló primero. Preguntó si podía ver las fotos. Julián abrió la caja. Se las pasó con cuidado. Gabriel tomó la primera. El bebé sobre la cobija de colores. La segunda. Un niño pequeño agarrado a una silla. Las miró como quien toca una puerta que lleva toda la vida imaginando y descubre que por fin existe. Luego se quedó quieto en la parte de atrás de una de ellas. Julián se inclinó un poco. Clara había escrito con tinta azul: Gabriel, octubre del 1989. Tus manos parecían de viejito cuando dormías. A Gabriel se le quebró la cara en ese momento. No hizo ruido. Solo se dobló hacia adelante, con la foto entre las manos, y Julián vio un dolor específico que no había presenciado nunca. No era solo llorar por una madre muerta. Era llorar por todos los años anteriores a esa muerte. Por todas las veces que nadie nombró su ausencia. Por la posibilidad de haber llegado a tiempo y no haberlo hecho. Por descubrir que sí hubo amor, pero un amor atrapado, débil, cobarde, insuficiente para rescatarlo y demasiado fuerte para olvidarlo. Julián no supo qué hacer. Quiso acercarse, pero aún tenía la propia herida ardiendo. Porque mientras escuchaba esa carta también había sentido otra cosa, menos noble y más difícil de admitir: celos. Celos absurdos, infantiles, inevitables. El descubrimiento de que su madre había sostenido la memoria de otro hijo durante toda la vida. El pensamiento rápido y vergonzoso de preguntarse si alguna parte de los silencios de Clara siempre le pertenecieron a Gabriel más que a él. Ese pensamiento le dio asco apenas apareció. Pero no por eso desapareció. Se levantó, fue a la hornilla, calentó agua y preparó café sin preguntar. Era lo único útil que se le ocurrió. Sirvió 2 tazas. Regresó a la mesa. Gabriel ya se había limpiado la cara con el antebrazo y trataba de recomponerse. No sabía nada, dijo Julián al fin. Te lo juro. Gabriel asintió despacio. Te creo. La respuesta, tan simple, abrió un espacio mínimo entre ellos. No de confianza completa, pero sí de humanidad. Julián le preguntó cómo había sido su vida. Gabriel tardó en contestar. Después habló sin adornos. Dijo que no fue una vida miserable, pero tampoco una vida abrazada. Que creció con comodidades básicas y una distancia emocional constante. Que Ramiro murió pronto. Que la mujer que lo crió era correcta y fría. Que nunca lo trató mal, pero tampoco le dio eso que hace que uno llame mamá sin sentir que está usando una palabra ajena. Dijo que estudió, trabajó, salió adelante. Que aprendió desde joven a no esperar demasiado de nadie. Y sin embargo buscaste, dijo Julián. Gabriel miró la carta sobre la mesa. Sí, dijo. Porque una cosa es no esperar. Y otra distinta es no querer saber de dónde viene uno. La tarde se fue cerrando. Julián encendió la luz amarilla del comedor. La casa cambió de temperatura y de sombra. Afuera el pueblo empezó a oler a leña y cena. Gabriel preguntó dónde estaba enterrada Clara. Julián respondió que en el panteón de arriba, junto a la loma. Gabriel asintió, pero no se levantó enseguida. Tenía la cara de quien quiere ir corriendo y al mismo tiempo no sabe si tiene derecho. Vamos mañana temprano, dijo Julián. Gabriel lo miró. ¿Seguro? Julián tardó un segundo en responder. No estoy seguro de nada, dijo. Pero creo que ella sí quería que llegaras. Aunque no le haya alcanzado el valor para arreglarlo en vida. Gabriel bajó la vista.
Después dijo algo que Julián no esperaba. No sé si la vaya a perdonar hoy. Pero necesitaba verla aunque fuera en una piedra. Esa frase quedó flotando entre los dos. Julián entendió que el dolor del otro no competía con el suyo. Era distinto. Venía de otra orilla. Y quizá iban a tardar mucho en aprender a mirarse sin medir cuál pesaba más. Esa noche Gabriel se quedó en el único cuarto vacío de la casa, el que antes usaba Esteban para guardar cuadernos y herramientas. Julián le llevó una cobija y una almohada. No hablaron más. Pero cuando apagaron las luces, los dos siguieron despiertos mucho rato. Subieron al panteón antes de que el sol apretara. El camino era corto, pero empinado. Salía detrás de la iglesia y serpenteaba entre piedras, magueyes y cruces viejas hasta una loma desde donde se veía todo el pueblo extendido abajo, pequeño, terroso, apenas sostenido entre la sierra y el cielo inmenso. Julián llevaba un ramo de flores blancas envueltas en periódico. Gabriel caminaba a su lado con una quietud tensa, como si cada paso le costara más de lo que mostraba. La tumba de Clara estaba junto a la de Esteban Ortega. Una cruz de herrería negra. Su nombre pintado en blanco. 2 veladoras consumidas, tierra todavía relativamente fresca y una maceta con flores secas que alguna vecina había dejado días antes. Gabriel se quedó de pie frente a la lápida sin moverse. Miró el nombre durante tanto tiempo que Julián llegó a pensar que quizá no iba a decir nada nunca. Al final habló. Pero no le habló a Julián. Le habló a la piedra. Dijo, «Hola, mamá». Fue una palabra pequeña. Casi sin voz. Pero a Julián le atravesó el pecho igual que si la hubiera gritado. Gabriel siguió de pie, con las manos metidas en los bolsillos, mirando la tierra. Dijo que había llegado tarde. Que no sabía si ella podía oírlo, pero que él había venido de todas formas. Que durante años creyó que la palabra mamá le pertenecía a otra persona y que ahora le sonaba rara en la boca. Dijo que le molestaba haberla querido conocer tanto. Que le molestaba todavía más enterarse de que ella sí lo había recordado. Y que aún así no podía evitar sentir alivio al saber que no había sido borrado del todo. Julián escuchó en silencio. Después dejó las flores sobre la tumba. También él tenía cosas que decir. Pero no sabía por dónde empezar. Llevaba meses llorando a Clara desde el lugar del hijo que se quedó. Ahora tenía que empezar a llorarla también desde el lugar del hijo que nunca supo todo. Y esos dos duelos no encajaban fácilmente. Al final dijo lo más honesto que encontró. Le dijiste una cosa y a mí me dijiste otra. Y las dos eran incompletas. Gabriel volvió la cara hacia él. Julián siguió mirando la tumba. Yo pensaba que mi mamá era una mujer callada porque así era su forma de ser. Ya entendí que también era callada porque cargaba demasiado. Se quedaron allí un rato largo. No hubo milagro. No hubo paz instantánea. Solo la presencia brutal y serena de una verdad llegando tarde. A veces eso es todo lo que hay. Cuando bajaron al pueblo, la gente ya empezaba a enterarse. No con palabras precisas, todavía no. Pero en los pueblos chicos la noticia corre primero como sensación. Como ese modo en que las miradas se detienen un segundo más de lo habitual y luego se apartan fingiendo naturalidad. Doña Cata vio a Gabriel sentado en el corredor de la casa con una taza de café y supo que no era visita cualquiera. Don Nacho, el de la carpintería, preguntó en voz demasiado casual de quién era la camioneta gris. Y doña Lupe, la vecina de enfrente, fue a llevar caldo con una cara que decía con toda claridad que ya estaba uniendo piezas. Julián no explicó nada ese día. No porque quisiera esconderlo. Porque ni él mismo tenía todavía una forma limpia de contarlo. La conversación fuerte vino de noche. Estaban sentados en el corredor, cada uno con una silla de plástico, mirando el camino en penumbra. Igual que Clara lo había mirado tantas veces. Gabriel tenía la carta doblada entre las manos. Llevaba varias horas leyéndola de nuevo por partes, como si en cada lectura fuera a aparecer una explicación mejor. No apareció. Hay algo que todavía no entiendo, dijo al fin. Si me buscó, aunque fuera poco, ¿por qué no siguió? Julián tardó en responder. Porque tenía miedo, dijo. Y porque la vida en un pueblo así se va comiendo los días. Luego pasan años y ya no sabes cómo empezar una verdad atrasada. Gabriel hizo un gesto amargo. Qué fácil se oye cuando lo dices así. No lo digo porque sea fácil. Hubo un silencio. Julián siguió hablando después de un rato. Dijo que cuando su padre murió, Clara se quedó sola de una forma que no se ve desde afuera. Que trabajaba, resolvía, cocinaba, parecía fuerte. Pero que por las noches a veces se quedaba sentada en el borde de la cama, como si le pesaran años que no eran solo de cansancio. Dijo que ahora entendía que allí también estaba Gabriel.
en ese peso que ella arrastró sin saber cómo soltar. Gabriel apretó la carta. Yo pasé media vida pensando que no me quiso lo suficiente para quedarse conmigo. Julián lo miró de lado. Y yo pasé la mía creyendo que la conocía completa. Los dos perdimos algo, dijo Gabriel. Sí, respondió Julián. Pero no lo mismo. La frase sonó dura. No era cruel. Era verdad. Gabriel asintió. La aceptó porque también sabía que era cierta. Esa misma noche hablaron de Ramiro Fuentes. Gabriel contó lo poco que sabía de su padre legal y biológico al mismo tiempo. Un hombre más preocupado por la apariencia que por la ternura. Trabajador, sí. Responsable a medias. Cobarde en lo importante. Julián escuchó sin interés real. Para él el centro seguía siendo Clara. No quería distraer el dolor echándole toda la culpa a un muerto al que nunca conoció. Pero entendió mejor algo, no todas las ausencias pesan igual. Hay ausencias que dejan hueco. Y hay otras que dejan rabia. Julián sacó entonces una cosa que tampoco había mostrado. Una libreta pequeña que encontró en la caja, al fondo, debajo de los recibos. No eran cartas. Eran intentos de cartas. Frases sueltas. Fechas. Nombres anotados al margen. Una página decía, quizá Puebla. Preguntar por la distribuidora del padre. Otra, soñé que tenía 9 años y se parecía a Esteban al reírse. Otra más, si un día llega, ¿cómo le explico 30 años sin caerme de vergüenza? Gabriel pasó los dedos sobre la letra sin tocarla del todo. No dijo nada durante casi un minuto. Después levantó la vista y preguntó algo que Julián no esperaba. ¿Tú la odias ahorita? Julián sintió que la pregunta le daba directo en el centro. Pensó en Clara tosiendo de madrugada. En Clara remendándole uniformes a mano. En Clara partiéndose la espalda para que él comiera. Pensó también en la carta, en la omisión, en todos los silencios que ahora tenían nombre. No, dijo al fin. Pero hay partes de esto que me duelen mucho. Gabriel asintió. A mí tampoco me sale odiarla. Me sale reclamarle. Que no es lo mismo. Esa fue la primera conversación de verdad entre ellos. No los volvió hermanos de golpe. No borró décadas. Pero hizo algo más útil. Los dejó verse como dos hombres heridos por la misma mujer amada, cada uno desde un costado distinto. Y eso, por pequeño que parezca, ya era un comienzo. Los días siguientes no fueron fáciles ni perfectos. Gabriel no se volvió parte de la casa de inmediato. Seguía siendo, al mismo tiempo, un extraño y algo demasiado cercano. Julián tampoco se transformó de un momento a otro en un hermano disponible, abierto, sin rencores. Había mañanas en que lo veía salir al corredor con la taza de café en la mano y pensaba con una punzada absurda, él debió estar aquí desde antes. Y había otras en que lo miraba de reojo reparando una bisagra o ayudando a cargar cajas y pensaba otra cosa, más incómoda todavía, se parece demasiado a mí para seguir fingiendo que esto no existe. Gabriel se quedó 4 días en San Andrés. El primer día acompañó a Julián a surtir refrescos en un pueblo vecino. El segundo ayudó a componer una parte del techo que llevaba meses filtrando agua cuando llovía fuerte. El tercero bajaron juntos a Huajuapan a preguntar por un archivo viejo, una dirección, cualquier pista que confirmara si Clara de verdad había intentado buscar más veces. No encontraron gran cosa. Lo importante ya no estaba en los papeles. Estaba en la carta, en las fotos y en la manera en que las piezas empezaban por fin a caber, aunque doliera. La gente del pueblo terminó enterándose. Y como siempre pasa, hubo de todo. Curiosidad. Murmullo. Compasión. Algún comentario torpe de los que creen que todo secreto ajeno es entretenimiento. Pero también ocurrió algo que ni Julián ni Gabriel esperaban. Varias mujeres mayores se acercaron con recuerdos sueltos de Clara. Una dijo que años atrás la vio pedir dirección de una oficina de correos en Puebla. Otra contó que una vez la encontró llorando con una fotografía en la cocina y Clara le dijo que era de un sobrino, aunque se notaba que mentía mal. Doña Catá, la más observadora de todas, soltó una frase que se les quedó grabada. Tu mamá siempre parecía estar esperando a alguien, les dijo. Yo nada más no sabía a quién. Esa frase acomodó muchas cosas. Porque a veces el amor callado deja rastros diminutos que nadie sabe leer hasta que la historia completa aparece. La noche antes de irse, Gabriel y Julián se sentaron otra vez en el corredor. Había luna. La sierra parecía de plata sucia a lo lejos. Los grillos hacían ese ruido constante que termina pareciéndose el silencio. Julián le preguntó si pensaba volver a Puebla y seguir como si nada. Gabriel se rió sin alegría. Como si nada ya no puedo, dijo. Contó que en Puebla tenía trabajo estable, una vida armada a medias, un departamento en el que ya no le gustaba entrar desde que vació la casa de la mujer que lo crió.
Dijo que siempre había pensado que le faltaba algo, pero que ahora entendía que cuando uno encuentra eso que faltaba tampoco se siente completo enseguida. Solo se siente distinto. Más real. Más difícil. Julián lo escuchó. Después dijo algo sin mirarlo. Aquí hay espacio en la bodega de atrás, si un día quieres venir más tiempo. Gabriel giró la cara hacia él. No era una gran declaración. No era un abrazo cinematográfico ni una promesa solemne. Pero en la clase de hombres que eran ellos, educados en el trabajo, el silencio y la torpeza emocional, esa frase equivalía a abrir una puerta entera. Gabriel sonrió apenas. Voy a volver, dijo. Julián tardó un segundo y respondió con la misma honestidad áspera que había tenido desde el principio. Más te vale. Porque ahora ya sé dónde encontrarte para reclamarte si no lo haces. Los dos se rieron. Poco. Pero se rieron. A la mañana siguiente Gabriel bajó sus cosas a la camioneta. Antes de irse pasó por la tumba de Clara con Julián. No llevaron flores esta vez. Solo estuvieron allí un rato. Gabriel le habló en voz baja. No todo se entendió. Julián tampoco quiso oírlo todo. Hay conversaciones que pertenecen a la intimidad de un hijo con una madre, aunque hayan ocurrido demasiado tarde y frente a una cruz fría. Cuando regresaron a la casa, Gabriel sacó de la cartera la fotografía con la que había llegado. La miró una vez más y luego se la extendió a Julián. Quédatela, dijo. Julián negó con la cabeza. Es tuya también. Entonces nos turnamos, respondió Gabriel. Esa simpleza les hizo bien. Se la dejaron a la caja de lata, dentro de una funda plástica, junto a la carta y la libreta. Ya no como una herida escondida, sino como la primera pieza visible de una historia que por fin se estaba diciendo entera. Gabriel se fue cerca del mediodía. Julián lo vio bajar por el camino de terracería hasta que la camioneta desapareció en la curva. Sintió pena, sí, pero no la pena cerrada de los entierros. Otra clase. La de los comienzos inciertos. La de saber que la vida no devuelve años, pero a veces, muy de vez en cuando, entrega algo que se parece a una segunda oportunidad. Las semanas pasaron. Gabriel llamó el primer domingo. Después el siguiente. Luego empezó a venir una vez al mes. Arreglaron el cuarto de atrás. Pusieron una cama, una repisa, una cortina nueva en la ventana. Ninguno dijo en voz alta que aquello parecía preparar espacio para alguien de la familia. No hacía falta. No se volvieron hermanos de película. No se contaron todo en 3 conversaciones. No dejaron de dolerles los huecos. Hubo días buenos y días raros. Hubo silencios incómodos y preguntas que todavía no sabían formular. Hubo incluso momentos de enojo, pequeñas fricciones inevitables entre hombres que estaban intentando quererse desde demasiado tarde. Pero debajo de todo eso se fue armando algo. Confianza, quizá. O reconocimiento. La certeza simple de que ya no estaban solos en la parte de la historia que les tocó cargar. 6 meses después, Gabriel volvió con una maleta más grande. No para mudarse del todo. Todavía no. Pero sí para quedarse una temporada larga. Julián lo esperaba en el corredor con 2 tazas de café. Gabriel bajó de la camioneta, vio la bugambilia más viva, la puerta recién pintada y el techo reparado. Dijo que la casa se veía distinta. Julián respondió que no era la casa. ¿Qué eran ellos? Entraron. Y algo en ese gesto, en esa entrada normal, sin música, sin grandes palabras, fue quizá lo más cercano a una reconciliación que la vida les iba a dar, porque Clara Cruz no pudo arreglar en vida el daño que dejó su silencio. Ramiro tampoco pagó nunca del todo lo que hizo. Los años perdidos no volvieron. La infancia separada no se rehizo. Nada de eso tuvo remedio completo. Pero Gabriel y Julián encontraron algo que no todos encuentran. Llegaron a tiempo el uno para el otro. Y a veces eso basta para empezar a cerrar una grieta. No de golpe. No sin cicatriz. No sin noches en que uno todavía se queda despierto pensando cómo habría sido todo si las decisiones hubieran sido otras. Pero sí lo suficiente. Lo suficiente para sentarse en el mismo corredor a mirar el mismo camino. Lo suficiente para compartir una caja de lata, una carta vieja, un apellido partido y una madre que los quiso mal, tarde, asustada, incompleta, pero los quiso. Y a veces, en las historias de familia, el amor no llega limpio. Llega roto. Llega escondido. Llega demasiado tarde. Pero aún así, cuando por fin encuentra por dónde salir, alcanza para alumbrar lo que queda. Si esta historia te llegó al corazón, déjame tu nombre en los comentarios y dime de dónde nos escuchas. Hay familias que se rompen por maldad, pero otras se rompen por miedo. Y a veces lo único que hace falta para empezar a entenderlas es que alguien llegue con una foto vieja y haga la pregunta correcta. Suscríbete si todavía no lo has hecho,
porque cada semana hay una historia nueva esperándote aquí. Gracias por quedarte hasta el final. Las historias presentadas en este canal son obras de ficción creadas con fines narrativos y reflexivos, desarrolladas con apoyo de inteligencia artificial. Los personajes, eventos y situaciones son ficticios y no representan hechos ni personas reales. Este contenido no constituye denuncia ni relato verídico. Son dramatizaciones con propósito emocional y educativo. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia.